Tenemos con nosotros a Pablo Moros, que es técnico de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, donde desempeña su trabajo en ISTAS, participando en la realización de proyectos y acciones formativas relacionados fundamentalmente con la transición ecológica y sus implicaciones. Por favor, Pablo, que te estoy presentando. Y Pablo nos va a presentar el análisis que han hecho del Real Decreto para el scrap textil, que el scrap textil, como sabéis, es la responsabilidad ampliada del productor para los residuos textiles que aplica a la industria y que tiene unos que se está elaborando, ahora mismo está en proceso de alegaciones, el Real Decreto, pero que en breve será publicado. Bueno, pues adelante, Pablo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas y a todas por estar aquí. Gracias a ERES por haber invitado a la Fundación 1 de Mayo a participar en esta jornada. Y bueno, pues simplemente voy a exponeros, como ya ha dicho Nati hace un momento, un poco lo que hemos realizado en los últimos meses con relación precisamente a este proyecto de Real Decreto sobre el textil calzado y la gestión de sus residuos, ¿no? Que es una propuesta de Real Decreto que levanta bastante controversia dentro del complejo, amplísimo y a veces llamativamente grande y sofisticado sector del textil, el calzado y la gestión de sus residuos. Este proyecto surge pues a propuesta de la Asociación para la Gestión de Residuos Textil y del Calzado, que se puso en contacto con la Fundación 1 de Mayo para que abordase de una manera más o menos sintética y rápida, bueno, pues qué implicaciones podíamos ver desde la Fundación 1 de Mayo, que depende de Comisiones Obreras, bueno, qué implicaciones podía tener o qué posibles conexiones podría tener con el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, para realizarlo nos hemos entrevistado con representantes o personajes dentro de los diferentes eslabones que componen esta cadena de valor del sistema, de lo que es el gran sistema de producción, distribución, consumo y venta de este tipo de productos y, por supuesto, todo el mundo, que de aquí a un tiempo muy probablemente veremos que crezca todavía más de lo que está hasta el momento instaurado, que es el mundo de la gestión de los residuos, donde nosotros, desde nuestro punto de vista, pensamos que hay un enorme potencial para crear esto que se ha venido a llamar empleos verdes. A modo de repaso, simplemente recordaros que la propuesta de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos no hace más que llevar a la práctica la responsabilidad ampliada del productor en el sector concreto del textil y el calzado, tal y como refleja la Ley sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular del año 2022, ¿no? La responsabilidad ampliada del productor se basa en el principio europeo que recorre transversalmente prácticamente toda la normativa europea en cuestiones medioambientales de quien contamina paga. Esto significa, como probablemente todas y todos sabéis, que, bueno, pues que el productor no solamente se ocupa del producto que fabrica hasta que lo introduce en el mercado, sino cuál va a ser el destino final de ese producto cuando ya no sea utilizable, cuando ya no se utilice, ¿no? Por productor no se entiende exclusivamente al fabricante, en cuyo caso su alcance sería mucho más restringido de lo que realmente es en la realidad, sino, bueno, como dice el propio, esto está sacado directamente de la ley, cualquier persona física o jurídica que desarrolle, fabrique, procese, trate, llene, venda o importe productos de forma profesional con independencia de la técnica de venta utilizada en su introducción en el mercado nacional. Por supuesto, este proyecto de Real Decreto va a establecer una serie de obligaciones para que tiene que cumplir para que se cumpla con la responsabilidad ampliada del productor, y la forma en que los productores o este ámbito de personajes que integran o que se ven afectados por la responsabilidad ampliada del productor
pues enfrenten o hagan frente a estas obligaciones, como son sistemas individuales o, lo que es más frecuente, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, que es lo que se llama SCRAP normalmente, ¿no? Así para no estar soltando tanta larga risla de palabras. El plazo de puesta en marcha del RAP bueno, pues era de 3 años desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos. Recordamos que la Ley de Residuos es del año 2022, es decir, en 2025 tendría que entrar en vigor ya la responsabilidad ampliada del productor aplicada a este flujo de residuos. Ya están funcionando otros RAP para los envases, todo el mundo tendrá en mente a Ecoembes, por ejemplo, y bueno, también para neumáticos, vehículos usados, residuos eléctricos y electrónicos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues el textil y el calzado desde prácticamente ya tendría que estar ya afectado por este RAP. Esta propuesta de decreto, como decía hace un momento, afecta no solamente a todo el conjunto de empresas que están dentro de todo el sector del textil y del calzado, desde las fábricas de textil de cabecera hasta la tienda que te vende el producto, sino también, y de manera muy importante, a todo el sector de la gestión de los residuos, de este tipo de residuos, donde hay los agentes que tradicionalmente han estado trabajando más en algunos aspectos de esta gestión de residuos, son precisamente organizaciones vinculadas a fines sociales, ¿no? Como es el caso de Cáritas, con su rebranding ahora de Modarre, o bueno, pues, como nos encontramos ahora en Aeres, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ese es el ámbito más habitual, si bien también hay empresas con ánimo de lucro que sí que se dedican a este tipo de actividad, aunque son más minoritarias, y también hay empresas que son fundaciones sin ánimo de lucro, pero que no tienen ese carácter de integración social dentro como pueda tener Aeres o como pueda tener Cáritas, que es el caso, por ejemplo, de Humana, también ampliamente conocido, ¿no? Bueno, pues algunos elementos claves de la propuesta del Real Decreto. El primero de ellos, y sin duda muy polémico, son los objetivos que marca este proyecto y que tendrían que asumir las entidades a las que afecta la responsabilidad ampliada del productor, relativas a la generación, recogida y tratamiento de los residuos textiles. Se supone que tiene que reducirse el peso de esta generación de residuos en un 5% para el año 2030 y en un 10% para el año 2035. En el caso de la recogida separada, tendríamos que alcanzar el 50% para el año 2030 y subirlo hasta el 70%, en solo 5 años. Y la preparación para la reutilización, que tendría que alcanzar un 20% en 2030 y incrementarse 15 puntos más hasta el 35% en 2035. Esto ya por sí solo, estos objetivos, ya han creado bastante incertidumbre y bastante inquietud dentro del sector, tal y como nos han manifestado la gente con la que hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque se entienden que son demasiado ambiciosos. Estamos hablando que estamos en el año 2025, terminando el 2025, y en 5 años tenemos que alcanzar unos objetivos realmente ambiciosos. Ahora veremos dónde estamos para que seáis conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? El alcance de la contribución financiera del productor es otro de los puntos de polémica dentro de esta propuesta de Real Decreto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con el alcance de la contribución financiera del productor? A ver, los diferentes personajes o empresas que van a formar parte de los RAP, lo que van a tener es que poner un aporte económico para asumir todas las funciones de la responsabilidad ampliada del productor, es decir, la recogida, tratamiento, un poco lo que es todo este ecosistema del residuo para volver a introducirlo, tratar de introducirlo de nuevo en el sistema económico, ¿no? Bueno, pues nos vamos a encontrar con que, en principio, la fracción resto, el famoso contenedor naranja que dejamos que se recoge con la recogida de residuos, ahí bueno, también va textil. Entonces, se supone que el productor también tiene que aportar para separar de esa fracción resto la parte del textil.
Bueno, en definitiva, el tercero de los puntos muy importantes es el tema de los comercios y distribución en superficies de venta de más de 200 metros cuadrados. Esto también ha sentado bastante mal a muchas empresas, sobre todo a las que tienen tiendas grandes, porque la propuesta de Real Decreto nos está diciendo que estas superficies tienen que tener un espacio reservado para la venta de productos de segunda mano o productos que contengan una determinada cantidad de material reciclado en su composición. Y también me informa al productor. Entonces, bueno, pues lo primero que dicen las empresas es que a mí no me vas a decir tú qué es lo que tengo que vender en mi tienda. Entonces, ahí ya es el día, la mundial. Luego, la retroactividad de las obligaciones financieras. Nos encontramos con que en este año 2025 ya nos tendremos que encontrar con que los ayuntamientos tienen que estar recogiendo de manera separada el textil. Bueno, pues todos estos gastos que están incurriendo los ayuntamientos en la recogida separada del textil, bueno, es decir, poner los contenedores, o sea, aparte de los contenedores que tiene aéreas o que tiene humana, pues el ayuntamiento, de hecho la primera diapositiva es de contenedores del ayuntamiento, tienen también que ocuparse de esto. Bueno, pues estos gastos, en principio los tendría que asumir el scrap. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, pues primero, hay una escasa proporción de recogida y reutilización. Estamos hablando del orden del 12% de recogida de este tipo de residuos, de los cuales solamente va al mercado nacional, ya sea de un 28%. Es decir, fijaros que tenemos que pasar de poco más de, o sea, de un 88% de residuo, hay que reducir esa cantidad enormemente y tenemos que irnos a las cifras que veíamos al principio. Es decir, tenemos que en muy poco tiempo hacer un esfuerzo muy grande para que vaya menos residuo al contenedor, ¿no? O sea, para reducir nuestra producción de residuos textiles. Hay una falta de capacidad de clasificación y tratamiento. Ahora mismo las entidades que se ocupan de recoger este tipo de residuo y de clasificarlo no dan abasto por la cantidad de residuo que les está llegando. Entonces estamos, digamos, en una situación bastante difícil porque no tienen esa capacidad. Es un momento muy difícil para ellas porque, primero, el residuo además que está llegando a esos contenedores es cada vez más residuo, como decía hace un momento Gema, y además está siendo un residuo de peor calidad, con lo cual luego realmente no tiene una posibilidad de reutilización clara. Y luego hay una situación del mercado internacional que está presionando en este sentido. Es decir, hay una proporción de residuo que se exporta a otros países, pero nos estamos encontrando con que China, fundamentalmente, también por su cambio o sea, digamos, las clases medias chinas están tomando cada vez más auge, están generando también residuos textiles y estos residuos textiles también están entrando en el mercado internacional. Con lo cual, hay una competencia, por así decirlo, en cuanto al residuo que tú le puedes vender o colocar, en términos coloquiales, a países como Ghana o países en vías de desarrollo, porque está China presionando en el otro sentido, es decir, nos sale residuo por todas partes. El estado de las tecnologías del reciclaje. Se habla mucho del reciclaje, pero actualmente el reciclaje que se está llevando a cabo es un reciclaje de tipo mecánico, que nos permite sacar fibras del textil y poder utilizarlas generalmente en combinación con fibra virgen para fabricar nuevas prendas. Pero el reciclaje químico todavía está un poco en mantillas, no tanto desde el punto de vista de la investigación, que se están haciendo cosas, sino desde el punto de vista de su escalado a nivel industrial, ¿no? Por otra parte, también hay que decir que es mucho más fácil, la heterogeneidad de las prendas es tan grande que esto complica muchísimo el reciclaje. Si tu prenda es de algodón 100%, reciclarlo no es especialmente complicado. Si es 100% poliéster, tampoco es especialmente complicado. Pero es que hay prendas que tienen una mezcla de productos tan variopinta que reciclarlo es muy difícil y además es económicamente inviable. Gracias. La discreta implementación del mercado de segunda mano. También lo comentaba hace un momento las compañeras. Nos encontramos que en el día de hoy España tiene aproximadamente unas 800 tiendas de segunda mano, que es una cantidad ínfima si le comparamos con países como Reino Unido, donde hay más de 11.000 tiendas de este tipo. O sea, falta conciencia por parte del consumidor a la hora de comprar en las tiendas de segunda mano, ¿no? No es una opción que se la suele plantear. Cada vez más, eso sí, la juventud, evidentemente también por sus circunstancias económicas, tira más de tiendas de segunda mano, pero aún así estamos lejos de los estándares europeos. También nos encontramos con una inadecuada oferta formativa para profesionales de la circularidad. ¿Qué quiere decir esto? El otro día también lo estaban comentando, había sacado la Caixa un informe, la Fundación La Caixa, sobre la necesidad de nuevas titulaciones en FP y muchas tendrían que ver precisamente con el tema de la gestión
de los residuos, digamos, de lo que es no solamente la gestión, sino en todas sus etapas. No solamente es sacar el residuo o clasificarlo, no, estamos hablando de reciclarlo, estamos hablando también de ecodiseñarlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es mucho más que simplemente una labor meramente mecánica, ¿no? Y también nos vamos a encontrar también algo que estaba comentando hace un momento Gema, que el intentar reindustrializar la industria española del textil está trayendo problemas a la hora de encontrar profesionales que sean capaces de manejar telares. No estamos hablando del telar de lanzas, ¿no? Estamos hablando de telares mecánicos y más sofisticados, porque no hay ese tipo de profesionales, ya prácticamente están en extinción. Y luego hay una fuerte presencia de la pyme en el sector del textil y del calzado. Estas pymes tienen recursos limitados para adaptarse a los requisitos del Real Decreto, porque el ecosistema pyme es muy amplio dentro de este sector, también como les sucede a nivel de la economía española, pero como se calcula que del orden del 95% de las empresas que operan en el sector son pymes, ¿no? Entonces, bueno, les falta músculo para conseguir todo esto. Nosotros analizamos una serie de riesgos asociados a la implantación de un Real Decreto que no satisfaga a todo el mundo. De hecho, satisface prácticamente a nadie, ¿no? Digamos que, salvo algunas organizaciones de consumidores con las que hemos hablado, que piensan que los objetivos tienen que ser todavía más ambiciosos, pero hay gente que está dentro, hay empresas que están desoladas, entendámonos, pero vamos, que están bastante disgustadas porque ven que probablemente de aquí a un tiempo se van obligadas a cerrar. Entonces, un poco desde el punto de vista de, bueno, esto por supuesto, nosotros vemos el tema del scrap como una oportunidad muy grande de introducir la circularidad dentro del sector y, bueno, conseguir hacer cambios importantes, pero con el acompañamiento siempre de las administraciones, un apoyo fiscal, un apoyo técnico y un apoyo normativo, con muchísimo diálogo transversal, que creo que es algo que falta esa cultura del diálogo entre todos los agentes implicados, y hacer las cosas de una manera planificada y, digamos, que flexible, para poder ir corrigiendo allá donde vayamos más lentamente o nos podamos equivocar, al mismo tiempo que hacer todo de manera compasada, de manera que ese famoso que nadie se quede atrás, pues sea cierto, ¿no? Bueno, las principales conclusiones, estas son unas conclusiones muy genéricas, tenemos conclusiones más específicas en el estudio que está colgado de la web de la Fundación 1 de Mayo, pero básicamente nosotros vemos una gran oportunidad en que este proyecto de Real Decreto se reformule con la participación máxima posible de todos los agentes involucrados para que realmente pueda actuar como una palanca efectiva en la transformación del sector. Eso sí, no somos tan ingenuos como para pensar que lamentablemente no va a haber víctimas por el camino, las va a haber. Seguramente vaya a haber empresas pequeñas, sobre todo, que no sean capaces de afrontar estos cambios en el tiempo suficiente, o sea, en el escaso tiempo que tienen, perdón. Y también nos vamos a encontrar con que hasta dentro de un tiempo veremos todavía prendas y textil que termine en las plantas de incineración, no en los vertederos. No va a ser de la noche a la mañana este tránsito hacia la circularidad, no se va a producir, no vamos a ser tan ingenuos. Pero sí que vemos que tiene un enorme potencial para generar también empleo verde. Creo que ya me he pasado bastante. Gracias por vuestra atención. Muy interesante.